Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pepín Banzo, soy payaso, músico, mago y persona en ese orden. ¿Qué os gustaría que hiciera de primera? ¿Puedo hacer música, magia o tontada? ¿Qué queréis que...? No os oigo, pero supongo que estaréis diciendo todos tontada, porque siempre que digo música, magia o tontada, todo el mundo me dice tontada. Así que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una magia, aunque digáis tontada. Si me sale, será magia. Y si no me sale... ¡tontada! ¿Vale? Es una pasada, una magia. No la he hecho casi nunca. En directo la primera vez. La he hecho en casa ensayando. De hecho, os voy a contar el ensayo. Pedí esta magia por Amazon Premium. Me llegó hace poco, el otro día. Y claro, no sé muy bien cómo funciona. Es una caja, lo pone aquí, caja dado, no sé. Bueno, el caso es que venía con un teléfono y llamé al señor de la tienda, un mago muy bueno, un chinico. Y llamé por teléfono y me dijo... El secreto está en el interior. Y dije, pues eso será que habrá que abrir la caja, la voy a abrir. Ya verás, es una pasada, es una movida esto. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Es un dado, muy bien. Claro, pero yo no sabía muy bien qué hacer con esto. Y seguía igual, llamé por teléfono al señor de la tienda. No sé cómo funciona, no sé cómo funciona, no sé cómo funciona. Y me dijo, el secreto está en el interior. Y yo dije, pues claro, es otra caja, habrá que abrirlo. Voy a abrir un momento, vais a flipar, vais a... li, 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 li. En el interior, bueno, el caso es que se tiene que ver que esta caja, claro, evidentemente es más pequeña que la otra, por eso está dentro, ¿vale? Pero seguía sin saber cómo era la magia. Llamé al mago chinico y le dije, ¿pero cómo funciona esta movida? Y me dijo, el secreto está en el interior. Y dije, pues será que es otra caja, la voy a abrir. Y evidentemente aquí no hay nada. ¡Oh! Lili. Tontada. No, espera, vamos a solucionarlo. Vamos a meter la caja así dentro. Ahora sí, la que estaba dentro está afuera y la que estaba afuera, si me deja, está dentro. Claro, como no sé si os gusta o no os gusta, yo supongo que sí. Yo seguía igual, empeñado, yo quiero hacer magia con esto, no sé cómo funciona. Y me dijo el chinico por teléfono, el secreto está en el interior. Y... ahí está, son las instrucciones, pero en chino. Claro, esto es una movida, esto no vale para nada. El caso es que, si estas son las instrucciones, ¿dónde está la magia? Os la voy a enseñar. Se me cae el pantalón, pero da igual, no pasa nada, queda bien. Mira, vais a flipar, atención. Las instrucciones, las 5 villas, mira, pone 5 villas en chino, li, también lo pone. Mira, atención, atención. Esta es la magia que os quiero hacer, vais a flipar. Se me sale magia. Y si no, tontada. Mira, son dos varitas chinas, no son españolas. Las españolas son cilíndricas y tienen las puntas blancas. Estas son chinas y son de otra manera, ¿vale? Pero tienen una movida que son dos, no es una, son dos varitas, parece que están juntas, pero son dos. Una tiene una cuerda larga y tiene abajo un pono. Y la otra tiene una cuerda corta y también tiene otro pono. Y la gracia de las varitas chinas es que tiras de una y sube la otra, estáis flipando. Estáis diciendo, esto es lo mejor que ha venido a las 5 villas en la vida, ¿eh? Mira, lo repito. Mira, tiro de este y sube este. ¿Está gustando? Lo repito, o sea, ya la última vez, podría estar haciendo esto hasta las 5 de la mañana, estaríais sorprendidísimos toda la noche, pero tampoco es cuestión. Claro, alguno pensará, esto es una cuerda que pasa por aquí y viene por aquí. Pues no está mal, claro, yo tiro de esta y sube esta, no está mal eso de pensar, pero voy a cortar, mira, voy a cortar, a ver si puedo cortar, si tuviera el cuchillo aquí estaría bien, pero no lo tengo, ¿dónde lo he dejado? Aquí está el cuchillo, aquí está, corto, venga, corto, ahí está, ahora sí, corto, mira, nada, y tiro de este y sube este. ¿Está gustando? Es una pasada. O sea, tiro... Nada, es imposible, no hay conexión. Mira, tiro de este, nada de... Claro, alguno estará pensando que la cuerda viene por aquí, pasa por aquí, viene por aquí, y no, está bien pensado. Voy a cortar, a ver si ahora no tengo... Así, mira, así. Ahora sí, ahora sí. Nada, mira, tiro de este y sube este. Y tiro de este y sube este. Y fíjate, mira, es totalmente independiente, es una movida, O sea, tiro de este y sube este, totalmente independiente. Mira, me lo voy a poner aquí. Esto gusta mucho también, mira, me lo pongo aquí así. Y si tiro de este, sube este. Y si tiro de este, sube este. Puedo estar así hasta las 7 de la mañana. Sigo. Bueno, o sea, ya veis que si tiro de este, sube este. Que si tiro de este, sube... Lo hago con otro, con tres. Mira, con tres. Más difícil todavía, como en el circo. O sea, este me lo voy a poner aquí así, mira. O sea, ya veis que si tiro de este, sube este. Que si tiro de este, sube este. Pero que tire de este y suba este es una movida ya. O sea, y que tire de este y suba este es otra movida. Pero que tire de este y de este es una mierda.
Espera, que tengo otro. Tengo otro. Vale, esto lo que molaría es que alguno desde vuestras casas lo estirara, pero no podéis estirarlo, es imposible, no podéis estirarlo. ¿Qué hacéis? No, ha sido el cámara, esto no estaba pensado, no estaba preparado. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya veis que si tiro de uno sube otro. Esto me pasó ensayando. Y llamé al señor mago, al chinico, y le dije, señor mago, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, el secreto está en el interior. No os preocupéis, ¿vale? Esto se puede ver, no hay ningún problema. Si está en el interior, yo tengo que sacarlo. No hay problema. No, primer plano, por favor. Primer plano, no pasa nada, ¿eh? Si está en el interior, está en el interior. ¡Ay, ahí está! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre, 5 villas! ¡Oe, oe, oe! Que sigo haciendo tontadas si no se me cae el pantalón, que se me está cayendo todo el rato. Pero no pasa nada, me voy a esconder esto, ¿vale? Esto, ahora mismo no miréis, cortamos un momento. No hace falta cortar. Ahí está. Voy a hacer música. Ya sabéis que me gusta hacer música, magia y tontadas, y ponerme el micrófono bien también me suele gustar un montón, ¿vale? Voy a coger este instrumento que siempre llevo en mis actuaciones. Es una dulzaina. Dulzainas hay en todo el mundo, desde el norte hasta el sur, del oeste hacia el este, menos en Ahí no tienen ni gaitas, ni dulzainas, ni nada, ¿vale? Tienen otras movidas. Mira, la dulzaina suena muy fuerte, atención, ¿eh? Primero hay que lubricar, tiene que estar todo bien a tope ahí. Mira. ¿Se puede tocar suave? Sí, se puede modular con los labios. Así, mira. Qué bien suena aquí en Ardisa, qué guay, suena un montón. Llevo aquí un pendiente de baturra puesto, me queda muy bien, pero es igual, lo vamos a dejar ahí todo el rato. Que puedo tocar de todo con esto. Generalmente cuando voy a los pueblos o a cualquier sitio me piden canciones y las toco todas, de dibujos animados. Me dicen, por ejemplo, ¿que no tocas la de la Patrulla Cansina? Y la toco. Todas. O esta, me dicen, por ejemplo, la de los chichos, y la toco. ¿Cómo es? No sé cómo es. No sé cómo es, pero es igual, es muy buena, es muy bonita. Mira que la toco a veces, pues no me sale ahora, será por los nervios, por estar aquí en Ardisa, será. Toco lo que queráis, ¿qué queréis que toque? Decidme cosas, como si fuera Dora la exploradora, menos mochila me podéis decir lo que queráis. Toco de todo, por ejemplo, a veces me piden cosas muy antiguas, Pipi Calzas Largas, me piden La Casa de la Pradera. O me piden, yo qué sé, Dance Monkey. O Señorita. Podría estar con esto hasta las 8 de la mañana, pero lo que quiero hacer es, además de subirme el pantalón, lo que quiero hacer es tocar unas cosas que no se suele hacer. Esto no se suele hacer. Voy a hacer imitaciones con la dulzaina, pero ¿será posible? Sí, solo con la caña puedo hacer la imitación de la gallina silvestre en celo. Vais a flipar, mira, ¿eh? Solo con la caña, eso es una pasada, mira. Muchas gracias. Hasta siempre. También puedo hacer una cosa muy antigua. Esto es para los padres, madres, abuelos, abuelas de la casa, no para los pequeños. Puedo hacer la imitación del cuñado. Es una pasada. Solo con la caña, mira. Así. Esto, ¿ves? Por lo menos si se ríe el cámara, mola. Voy a hacerlo. Voy a hacer imitaciones de sirenas. Por ejemplo, la sirena de la ambulancia del SAMUR. Me sale igual. También puedo hacer la ambulancia pasando, con efecto Doppler. El efecto Doppler es cuando tú estás quieto en un sitio y pasa la ambulancia a toda castaña y de repente la melodía va desafinando hasta que se pierde en la lejanía más absoluta. Vais a ver una ambulancia llegar, una ambulancia estar y una ambulancia ¡buah! Cascala. Vais a verla pasar, ¿eh? Atención y con imaginación, si no esto es un truño. ¿La habéis visto pasar? ¿Sí? Pues voy a hacer la última sirena, la sirena de las ferias. Ha salido ñordo. De las ferias, de los autos de choque. Atención, ¿eh? Vamos allá. Ahí está, vamos allá.
Venga, feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Sigo. Vale, pues hago una magia para terminar. Pero una magia muy especial. Una magia que me enseñó mi abuelo. Mi abuelo, os voy a decir de qué pueblo era. Era de un pueblo cerca que se llama Zuera. Zuera es un pueblo muy conocido. Hay gente muy famosa en Zuera. Por ejemplo, Ortega Cano estuvo en Zuera. La cárcel de Zuera, pero estuvo. Vamos a un momento, a ver si me puedo. Ahora sí. Me voy a poner hasta la chaqueta original de mi abuelo. Vais a flipar. Me voy a poner la chaqueta. Esta es la chaqueta de mi abuelo. Es una chaqueta que tú la ves y dices, es que es de mago, ¿eh? Es una pasada. Me la pongo así, chaqueta de mago buena. Alguno seguro que está diciendo en casa, mira qué payaso, parece un payaso. No, este payaso es de mago, es de mago. Y voy a por la mesa con la magia de mi abuelo. La magia de los 2 tubos. Es una pasada. Si sale, es una pasada. Si no, tontada. Mira, aquí está. La magia de los 2 tubos. Del tubo número 1, ¡oh! Y del tubo número 2, ¡oh! Vamos allá. El tubo número 1 cabe dentro del tubo número 2 y el tubo número 2 cabe por fuera. Y además es que se ve que uno es un poquito más pequeño, el otro deja asomar, ¿vale? Vamos con la magia. Voy a hacer aparecer una movida que vais a flipar. Mira, podría hacer aparecer el pañuelo del color que quisierais. Por ejemplo, verde, rojo, el amarillo, el rojo, el morado, el rojo, el rojo, voy a hacer aparecer el rojo, por ejemplo, ¿vale? Vamos allá. Nada, algo. Vamos allá. Atención, nada en los tubos, ¿eh? Vais a flipar. La magia de mi abuelo y la magia de los 2 tubos. 1, 2 y 3. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rojo! ¡Es una pasada! ¡Es una... ¿No ha gustado? Pues esto me ha costado una pasta, ¿eh? Claro, si no gusta el rojo, podría hacer aparecer cualquier otro color. Por ejemplo, yo qué sé, el color verde. Vamos allá. Ahí está, el color verde. Ahí está. El color verde. Verde primaveral. Es el color verde. El color verde. Ahí está. Color verde oscuro. Color verde oscuro. Es el verde, sí. Además es tamaño tienda de campaña quechua, ¿eh? Ojo, qué pedazo de pañuelaco. O por ejemplo, yo qué sé, ya que nos ponemos, pues puedo hacer aparecer, por ejemplo, yo qué sé, otro color, por ejemplo, yo qué sé, este mismo, el morado, que este gusta mucho también. Y generalmente cuando hay niños y niñas me piden mucho el rosa. Voy a hacer aparecer el pañuelo rosa. Vamos allá, ¿eh? Ahí está, vamos allá. Ahí está, nada en las manos, ahí está. Se ha notado mucho, se ha notado. Espera un momento. El rosa. Ahí está. Este rosa oscuro también. No, este es rosa claro. No, este no sé qué es. No, este es fucsia, no es rosa. Tendría que ser. Esto es una movida, ¿eh? Podría estar así hasta las 8 de la mañana, pero al final saldrá el rosa y todos en casa contentos y contentas. No, este es fucsia también, este es blanco. No, este no es. Este es. ¿Esto qué es esto? No, este es azulete. Naranjica, este es gris marengo. Color raro, gris marengo, granate, blanco, no hay rosa. Pero se me ocurre que si hago aparecer, por ejemplo, el arco iris, yo digo que ahí estará, ¿no? Elegimos color de la carta Pantone, ahí está. ¡Shua! ¡Oh! Elige, aquí. Muy bien, ahí está. Pues qué movida, esto no me lo esperaba yo. Se me ha enganchado. Ahí está. Se me cae el pañuelo, da igual. El pañuelo no, el pantalón. Se me cae. Este es rosa. Otra vez rosa. Y verde oscuro, verde claro. Tenéis prisa, yo ya no puedo más, ¿eh? Ahí está. Esto no es mío, ¿eh? Esto sí que es mío. Yo soy más de Li y Li. Espera un momentín que me pongo bien el micro. Ahí está, así. Ya está, yo creo que ya está. Amigos y amigas, este ha sido, espero de verdad que os haya gustado un montón, el juego de los 2 tubos. Del tubo número 1, y del tubo, me lo enseñó mi abuelo, y del tubo número 2. Muchas gracias. Gracias.
Mi abuelo me enseñó este juego. Es el juego de los dos tubos. Voy a hacer una cosa. Yayo ha venido a vernos en forma de ceniza. Conviértete en algo típico de aquí de la zona de las 5 villas. Mira, voy a por la lata, un momento. Ahí está. Mira. Ahí está. Mira, ahí está. ¡Abracadabra! Ahí está. Li. Atención, ¿eh? ¡Arroz! Ahí está. Arrocico bueno. Ahora ya termina de salir enseguida, ya está. Ya termina. Ya. El arroz enseguida, ya está, ya. Ah, pues bueno, parece que de aquí bien bueno, es muy bueno. Es arroz blanco, se puede hacer pues, con tomate, con plátano, a mí me gusta con huevo frito dentro, está buenísimo. Ahí está, ya termina, hoy termina, a lo mejor a las 7 de la mañana ya termina de salir arroz, pero bueno, es un número largo, pero claro, es que lleva su proceso, es una receta complicada. Ahí está. Venga, ya está, ya. Venga, Yayo, muy bien, ahí está. La última sacudida es lo mejor, ahí está. Y este, amigos, ha sido el juego de los dos tubos, del tubo número... o sea, de los dos tubos, del tubo número 1, o sea, espera, de los dos tubos, del tubo número 2, claro, sí, en este no entra más, y del tubo número 1. ¡Muchas gracias! No sé por qué canto canciones de Bustamante si no me gusta, pero bueno, las cosas de la vida. Son las cosas de la vida y se terminan hace rato. Yo si queréis ahora me voy a desnudar y me voy a meter en el pantano. Venga, vamos allá. Esto ya si acaso no lo grabéis porque hace feo, pero voy a... ¿Te imaginas que...? No, hasta luego, ya está. ¿Queréis arroz? Es muy bueno ese arroz.